Muy buenas tardes. Para mí personalmente y para la Comisión Andina de Juristas es un honor poder conducir o convocar más bien a este conversatorio dentro de otros temas que han sido planteados por la Comisión Andina de Juristas como retos que la nueva situación de pandemia plantea para la comunidad en general y para las organizaciones que velan por la vigencia del Estado de Derecho con mayor razón. Uno de los problemas que se han agudizado, no generado, sino agudizado dentro del cuadro de la pandemia, ha sido sin duda el de la violencia de género, con dramas que se han presentado de distinta forma en todos nuestros países. Sin embargo, a estas alturas, sin perjuicio de poder añadir algunos elementos de información y de diagnóstico de lo que ha ocurrido, las grandes preguntas giran en torno al gran tema de cuáles son las respuestas institucionales, las respuestas que dentro del Estado de Derecho pueden ser las más eficientes para prevenir la reiteración de este tipo de situaciones de violencia y también para responder a aquellas que ya se han presentado. Muchas gracias, Diego. Sumarme a los agradecimientos a nuestras tres invitadas, a Pilar Gil, a Magda Alberto y a Lidia Casas. Como vamos a proceder esta tarde es de la siguiente manera. Voy a continuación a hacer una pregunta y esta pregunta va a ser contestada por nuestras tres invitadas. En primer lugar va a hacer una intervención de entre 15 y 20 minutos, las tres van a hacer una intervención de ese tiempo, y el orden va a ser el siguiente: primero Pilar Gil de España, después Magda Alberto de Colombia, y en tercer lugar Lidia Casas de Chile. Entonces, la idea es que podamos conocer las distintas experiencias y respuestas del Estado que se han dado en estos tres países para enfrentar la violencia de género en una situación tan dramática como es una situación de cuarentena debida a la pandemia, pero también probablemente, por ejemplo en España, lo que se ha seguido haciendo cuando se ha acabado la cuarentena, que además se ha acabado ya en varios de nuestros países. Entonces, esa es la idea, que podamos conocer las experiencias que han tenido en estos países para enfrentar un problema que ya es dramático en épocas, digamos, normales, y que se agudiza aún más durante la pandemia por el coronavirus. Entonces, voy a hacer la pregunta y luego le voy a hacer la palabra a nuestra primera invitada, de acuerdo al rol que acabo de señalar. Lo que quisiéramos que nos comentaran y que contaran las experiencias de sus países es en relación a las medidas que se han adoptado por cada uno de sus estados para enfrentar la violencia de género en estas épocas de pandemia. Y si es posible que pudieran hacer alguna referencia a alguna de las dificultades que enfrentan también estas medidas que son adoptadas por los estados. Interroga especialmente el tema de la necesidad de que las mujeres estén conectadas con los recursos, estén conectadas con su red social de apoyo y con la red comunitaria, como un mecanismo de prevención de las violencias, de las múltiples violencias. Solo los canales de información, los canales donde las mujeres puedan pedir ayuda, son los facilitadores de romper con estos ciclos violentos, ¿no? Por un lado esto. Por otro lado, una cuestión de la que se ha hablado muy largamente en todos los diálogos que hemos tenido durante el estado de confinamiento, y es la puesta en valor de las profesiones y trabajos que tradicionalmente han ocupado los últimos estratos sociales, con los sueldos más bajos, con bajo reconocimiento, y que en su mayoría han sido objeto de valor, ¿no?, durante el estado de la pandemia, y trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres. El ámbito sanitario, con un porcentaje mayor de mujeres presentes en los momentos más críticos de la pandemia. Los trabajos de cuidado doméstico,
de cuidado de mayores, de ancianos. Las mujeres que han estado en los establecimientos públicos atendiendo a otras mujeres y atendiendo otras realidades diferentes de la violencia de género, por supuesto. Las mujeres que han estado en los establecimientos comerciales, en los supermercados, la mayoría mujeres, ¿no? Profesiones que tradicionalmente han sido poco consideradas, ahora son de las que más reconocimiento han tenido durante todos estos meses, ¿no? Estas dos ideas. Y respecto a las políticas, pues bueno, ya lo adelanté durante mi intervención inicial. Desde luego, debemos ir hacia políticas que pongan a las personas en el centro en igualdad de derechos. Políticas que pongan en valor los cuidados, que repartan equitativamente el trabajo y que tengan en cuenta a las mujeres que han ocupado esos puestos de trabajo tan precarizados, ¿no? Políticas que promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los cuidados de los hijos. Esta cuestión es muy importante para una adecuada incorporación de las mujeres al mundo laboral y para romper con las brechas salariales, ¿no? En los techos de cristal. Políticas que promuevan, pues, la sanidad y la educación pública de calidad. Y, por supuesto, con un incremento sustancial de los presupuestos dirigidos a educación y sanidad. Para mí estas dos cuestiones son fundamentales. Y, desde luego, pues, mantener y enriquecer todos los mecanismos y los controles para que exista una justicia equitativa, una justicia igualitaria y, sobre todo, que no permita que el sexismo esté presente en el ámbito de la justicia. Para mí, por supuesto, como jurista y como mujer que me muevo en el ámbito judicial, para mí esto es muy importante que se mantenga. Yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Salud Sexual y Reproductiva, y el análisis que les voy a compartir es un análisis desde un análisis que hemos hecho las organizaciones de mujeres, desde lo psicológico, desde lo jurídico, desde lo político, desde lo pedagógico, desde los saberes étnicos y campesinos, y desde ahí les voy a contar pues lo que está pasando, qué medidas ha tomado el Estado colombiano en relación a las violencias contra las han aumentado las desapariciones y los suicidios, que eso es otra cosa que no se está visibilizando en tiempos de pandemia. La semana pasada estuvimos en la mesa de seguimiento a las violencias que se hace en Buenaventura y nos contaban, por ejemplo, que en las 2 últimas semanas se habían dado 4 suicidios, sí, pero son suicidios que no se está leyendo, que es por la violencia de género, por las cargas que están teniendo las mujeres, por los acosos, por lo que significa vivir en una misma casa con el violentador, y eso no se está leyendo con lentes de género. Y además han aumentado, como todos sabemos, y ahorita voy a hacer un pare en las violencias sexuales. Pero en Colombia, además, como ustedes saben, tenemos un énfasis que se han visibilizado, no porque sean nuevas, pero se han visibilizado las violencias que las mujeres vivimos en manos del ejército colombiano, que es muy grave esto que hemos vivido. Y también vemos que la mayoría de violencias que hoy se están denunciando las vivimos mujeres menores de 30 años. Y eso también nos tiene que hablar de las medidas que tenemos que tomar con enfoque diferencial, porque sí nos tiene que decir algo como sociedad cuando son las mujeres menores de 30 años las que más están viviendo las desapariciones, los feminicidios y las violencias sexuales. No, creo que Pilar ya ha señalado varias cosas. Efectivamente, la formación, la preparación para el camino a la carrera judicial, que en algunos casos existen las academias judiciales como un paso previo antes de entrar a la judicatura, es una cuestión absolutamente indispensable para que todo juez y jueza que quiera de verdad desarrollar la labor jurisdiccional tenga que tener una formación. Esa formación puede ser esa inicial, como señala Pilar, y uno no debe olvidar que los seres humanos son personas que estamos tratando siempre de buscar el camino corto.
Entonces, una vez ya me ha tocado hacer clases a jueces o a juezas que si van a hacer o van a postular a judicatura de familia, la primera pregunta que te hacen cuando estás dando una clase sobre este tema y te dicen, ¿esto entra en la prueba? Bueno, y la respuesta sí, este contenido va a entrar en la prueba. Es igual que en un estudiante de pregrado. Por lo tanto, hay una serie de contenidos que tienen que estar en la formación judicial. Pero ahí uno puede pensar estrictamente en contenidos de carácter normativo, pero aquí se requiere un cambio de formación que tiene que ver con los elementos culturales. Y esos elementos culturales no se desarrollan necesariamente a partir de un solo momento, de un solo módulo, sino que son de mucho más largo aliento. Creo que la utilización de los cuadernos de buenas prácticas, el desarrollo y la emulación a pares de las buenas prácticas de jueces y juezas en casos de violencia, creo que es muy útil. Pero yo me quiero ir un paso más allá, porque el mundo de los operadores va más allá del mundo judicial, tiene que ver con defensores penales públicos, tiene que ver con fiscales y otros funcionarios del mundo de la administración judicial. Y aquí a mí me parece fundamental las modificaciones en las mallas curriculares de las facultades de Derecho. Este es un tema que normalmente es absolutamente ausente de las mallas. En las cátedras de Derecho Penal escasamente, si es que se incorporan, quizás con mayor énfasis en delitos sexuales, pero tiene que haber una mirada mucho más amplia al fenómeno. Y creo que incluso, nosotros lo hemos experimentado como Facultad de Derecho, que hay una serie de cursos que son relevantes en nuestra facultad, como los cursos de destreza, pero una teoría del caso o el litigar en violencia no es exactamente lo mismo que litigar en el delito de robo o el hurto. Primero porque no hay relaciones de afectividad ni de dependencia. Por lo tanto, los estudiantes tienen que conocer los fenómenos desde el pregrado, a mi juicio. Ellos no saben dónde les va a tocar trabajar, si en estudios jurídicos o va a ser en el aparato del Estado, y por lo tanto yo creo que una formación temprana en las facultades de Derecho es una gran apuesta que nosotras deberíamos tener. No solamente quiero agradecer a quienes nos han seguido a través de las redes sociales, sino muy especialmente a nuestras tres invitadas, a Pilar Gil de España, a Magda Alberto de Colombia y a Lidia Casas de Chile. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un webinar muy interesante y espero que sea de mucha utilidad para quienes también nos han seguido a través de las redes. Bueno, dicho esto, nos despedimos y solamente pedirles a las participantes que esperen un momentito en línea.